Mujeres predicadoras prohibido en la Biblia. Son apóstatas los que hacen caso omiso de esto. Serán falsas enseñanzas. Los que apoyan predicadoras. Profetas y apóstoles mujer será una afrenta como dice la palabra. Para Dios. Serán el espíritu de Jezabel que se levanta en nuestros tiempos. Veamos qué dice la Biblia. ¿Puede predicar una mujer? ¿Llama Dios a mujeres a ser pastoras? ¿Evangelistas? ¿Directoras de música en la iglesia? ¿Maestras de la Biblia en grupos mixtos de hombres y mujeres? Si tratamos de resolver este asunto por la opinión del hombre, nunca estaría asentado en forma satisfactoria. La gran mayoría de la opinión entre gente cristiana responsable indica que la mayoría de las iglesias nunca llaman a una mujer predicadora como pastora. La mayoría de los seminarios no emplean a mujeres como maestras de teología. Y pocas mujeres encuentran posiciones en las facultades de seminarios e institutos bíblicos. Muchas de las iglesias encargan a hombres para conducir reuniones evangelísticas, si los tienen. Entonces la opinión mayoritaria decidiría por hombres predicadores y en contra de mujeres predicadoras. Pero las opiniones varían con las preferencias. Los seguidores de Aimee Semple McPherson, los grupos grandes pentecostales, el ejército de salvación donde las mujeres siempre han sido bienvenidas, aunque en práctica actual normalmente no tienen un puesto de liderazgo. Todos ellos y muchos otros insisten en el derecho de una mujer a predicar, hacer la obra de evangelista, o pastora, o maestra de la Biblia, lo mismo como los hombres. El asunto no puede ser resuelto por opiniones. No puede ser resuelto por observaciones. No puede ser resuelto por lógica. Hay un solo lugar para resolver este asunto acerca de si Dios quiere que una mujer predique o no. Es por la misma palabra de Dios. La Biblia es el lugar donde encontrar lo que Dios quiere que la gente haga. La Biblia nos dice cómo la obra de Dios debe ser conducida. No hay otra autoridad de ningún valor en este asunto, excepto como deriva de la Biblia, y coincide con la enseñanza de la Biblia. Las mujeres a veces dicen que se sienten llamadas a predicar. Dicen a veces que el Espíritu Santo ha dicho a ellas plenamente que deben predicar. Pero debemos tomar en cuenta que cada doctrina falsa en el mundo es apoyada por ese argumento. Una cierta madre que mató a su niño dijo que Dios la mandó a hacerlo. Alguna gente se siente guiada a predicar la salvación por gracia. Otros se sienten guiados a predicar la salvación por obras. Algunos se sienten guiados por Dios, dicen, a bautizar por rociar agua, y otros se sienten guiados por el mismo Espíritu a bautizar por inmersión. Algunos se sienten guiados por Dios a perseguir a los judíos. Algunas personas se sienten guiados por Dios a fundar una secta con doctrinas falsas. Eso es, honestamente se sienten guiados a hacerlo. Pero la respuesta a todo esto es muy simple. El Espíritu Santo de Dios dictó la Biblia. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca contradecirá su propia palabra. Cualquier impulso que se cree ser del Espíritu Santo debe ser examinado por la Biblia. Cualquier impulso que no coincide con la plena enseñanza de la palabra de Dios es falso, y no proviene del Espíritu de Dios. Por esta razón la Escritura nos manda, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Este asunto, entonces, no puede ser resuelto de acuerdo a cómo la gente se siente guiado excepto cuando coincide con la Biblia. No hay impulso de Dios si va en contra de claras declaraciones en la palabra de Dios. Este asunto debe ser resuelto por la Biblia, la práctica regla suprema de la fe para los cristianos. Tomemos en cuenta cuidadosamente las escrituras que tratan con este tema. La Biblia es la palabra de Dios. Ningún pasaje de la Escritura contradecirá otro pasaje. Y como el hombre y la mujer y Dios no han cambiado, encontraremos que lo que Dios quiso para la mujer en tiempos bíblicos Él quiere para ellas ahora también. Espero que cada lector le pida sabiduría al Espíritu Santo con un corazón de oración, y que investigue en las Escrituras lo que Dios tiene para decir en cuanto a mujeres predicando el Evangelio. 1 Timoteo 2:11-15 dice que ninguna mujer debe enseñar o usurpar autoridad sobre el hombre. La primera escritura a la cual le llamo la atención sobre este asunto de mujeres predicadoras es en 1 Timoteo 2:11-15, que se menciona aquí. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia.
Quiero que note el carácter universal de esta escritura. Es en una carta escrita por Pablo, el apóstol a los gentiles, dirigido a Timoteo. Pablo había dejado a Timoteo en Efeso para encargarse de la gran obra en esa ciudad, con muchos ancianos, como verás en el primer capítulo de este libro. El versículo 3 le indica a Timoteo que debía guardarse de falsas doctrinas. El versículo 4 le advierte que debe evitar confusión, y los versículos 6 y 7 nos dice que debía corregir a algunos que deseaban ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es importante notar que en esta epístola tenemos instrucciones detalladas en cuanto a las calificaciones para obispo pastor en nuestros días y diácono. Vea capítulo 3. Nadie puede leer 1 Timoteo sin notar que provee instrucciones y reglas para todas las iglesias nuevo testamentarias, como comunicado a Pablo, el apóstol a los gentiles, por el Espíritu Santo. Entonces el pasaje que leímos es para todas las iglesias nuevo testamentarias y cristianos nuevo testamentarios. A los cristianos nuevo testamentarios Pablo les dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Pablo no permitía ninguna mujer predicadora ni ninguna maestra de hombres, ni ninguna mujer que ejercite autoridad sobre el hombre, en ninguna de las iglesias nuevo testamentarias. La palabra de Pablo fue aceptada como ley a través del Imperio Romano entre la gente fundamentalista y firme. En Roma, en Corinto, en Efeso, los grandes centros, y entre todos estos lugares la autoridad de Pablo como un apóstol de Dios es reconocido. Y en ningún lugar, dice Pablo, permitía a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esta regla de Pablo no es arbitraria, pero cabe dentro del plan de Dios desde el tiempo de la creación. Pablo explica que Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dios hizo a Adán primero. Eva fue creada segundo y como su ayuda idónea, sujeto a él. Por esa razón, dice Pablo, las mujeres no deben enseñar a los hombres en la iglesia, y no deben ser oficiales en la iglesia ni ejercitar autoridad sobre el hombre. Una mujer tomando tal autoridad consistiría de usurpación, imponerse indebidamente en una posición de autoridad que no es propio ni naturalmente perteneciente a ellas. Desde la creación, la Biblia dice, la mujer debe tomar el lugar de sujeción, porque no fueron creadas para tener autoridad sobre los hombres ni enseñarles. Otra vez Pablo escribe de la debilidad de una mujer y su actitud de ser mal guiada porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Satanás encontró que pudo engañar a Eva con más facilidad que Adán. Dios creó a la mujer de tal manera que pueda sentirse cómoda siendo una ayuda idónea, una esposa que se acomoda en su voluntad y plan. Entonces, en la naturaleza del caso, las mujeres no fueron tan bien equipadas para autoridad ejecutiva. Si las mujeres pueden ser guiadas fácilmente, no son tan buenas como líderes. Cualquier pastor sabe que es más fácil encontrar a una mujer que está dispuesta a hacer un buen trabajo. Pero buenos observadores admitirán que ellas son más fácilmente guiadas a falsas doctrinas y errores de todas clases. Pero el argumento aquí en 1 Timoteo 2:14 es que Satanás pudo engañar a Eva cuando no pudo engañar a Adán, y eso es evidencia que las mujeres no deben ser puestas en autoridad en las iglesias y en obras cristianas. Si pudo engañar a Eva más fácilmente en el huerto de Edén, él puede engañar a las mujeres fácilmente hoy. Esto significa que las mujeres son más propensas a entrar en herejías doctrinales y prácticas inescriturales que los hombres. Las mujeres no están equipadas para enseñar a los hombres ni ejercer autoridad sobre el hombre, nos dice esta escritura. Pero Dios también tiene un deber especial y privilegio para las mujeres en dar a luz y criar hijos. Si se someten al plan de Dios en humildad y mansedumbre, entonces serán rescatadas y preservadas, cuando los dolores de parto vienen sobre ellas. Muchas mujeres piadosas han encontrado dulce consuelo y ayuda en el valle de la sombra al dar a luz a un niño para el Señor, recibiendo ayuda de Dios porque estaban dispuestas a tomar el lugar de la mujer en su misión. Consideremos cuidadosamente los versículos 11 y 12. La mujer debe aprender en silencio, con toda sujeción. Una mujer no debe enseñar. Ciertamente no debe enseñar a hombres, pero es evidente que no debe enseñar a grupos en general, que incluyen hombres. Una mujer nunca debe tener autoridad sobre el hombre. Y otra vez se enfatiza que una mujer debe mantenerse en silencio en tales reuniones públicas. Sabemos bien que Dios no quiere que las mujeres cristianas se mantengan silenciosas fuera de reuniones públicas mixtas. Tito 2:3-4 manda plenamente las ancianas a sí mismo. Que enseñen a las mujeres jóvenes.
Aquí vemos claramente que las mujeres de edad más avanzada que pueden enseñar a las mujeres más jóvenes, y que lo deben hacer. Deben enseñarlas, entre otras cosas, a ser sujetas a sus maridos. V5. Las mujeres deben mantener silencio entonces, en cuanto a la enseñanza a toda la iglesia, o enseñar a hombres, o grupos incluyendo hombres, pero las mujeres de edad más avanzada pueden enseñar a otras mujeres. Es muy claro que una madre puede enseñar a sus propios hijos, tal como la madre y abuela de Timoteo aparentemente le enseñaron. Tim 1:5. Proverbios 1:8 nos manda: no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 6:20 dice: no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen, y lo devoren los hijos del águila. Una mujer puede enseñar a otras mujeres y puede enseñar a niños. Pero en ninguno de estos casos mencionados se refiere a la enseñanza pública como una oficial de la iglesia, o la enseñanza de grupos grandes mixtos. Priscila ayudó a su esposo, y Aquila le enseñó a Apolos el camino del Señor más perfectamente. Pero en esto podemos estar asegurados que lo hizo en el espíritu manso como una ayuda idónea para su marido. Ella habló en conversación personal, y no como una maestra oficial o como uno teniendo autoridad. Entonces cuando Pablo dijo: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio, parece claro que está prohibiendo a la mujer tomar su lugar como una maestra pública de hombres. Una mujer debe estar en silencio en la asamblea pública en el sentido que ella no debe enseñar como una oficial de la iglesia. Ella debe estar en silencio particularmente en cuanto a lo que concierne la enseñanza de hombres. Eso es claramente prohibido. Ninguna mujer, de acuerdo a este pasaje, es permitida enseñar una clase de hombres, o una clase incluyendo hombres, ni enseñar en la iglesia en una asamblea pública incluyendo hombres. También es claro que ninguna mujer debe ocupar un lugar como una oficial de la iglesia, teniendo autoridad sobre hombres. Ninguna mujer podría ser una pastora de una iglesia, de acuerdo con este versículo claro. Tal cosa sería una usurpación de autoridad que es prohibida a ella. En las iglesias nuevo testamentarias el lugar de la mujer era de ser enseñada, no de enseñar. El lugar de la mujer era de mantener silencio, no el de ser una voz pública. El lugar de la mujer era de mantenerse en sujeción, y de no estar en autoridad. Ciertamente esta escritura prohíbe que cualquier mujer sea predicadora, pastora o evangelista. Es apropiado mencionar, ya que Dios ha prohibido a la mujer tener autoridad en asuntos religiosos, que los pastores sí tienen autoridad de Dios. Considere el tercer capítulo de Timoteo, que le sigue a este pasaje, y su tratamiento del oficio de obispo. La palabra obispo significa administrador o capataz, y es una palabra nuevo testamentaria para pastor. Ciertamente un administrador tiene autoridad. Esta autoridad es indicada también en 1 Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un hombre necesita saber cómo gobernar para ser un obispo o un administrador o pastor de una iglesia. Pero a la mujer le es claramente prohibida gobernar, entonces una mujer no puede ser una pastora de acuerdo al plan nuevo testamentario. En Hebreos 13:17 somos mandados: obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, y él habla de líderes espirituales que vigilan sus almas, eso es, pastores y líderes cristianos. Los pastores y predicadores tienen una verdadera autoridad de Dios para ejercer su liderato. Pero la mujer no debe tener autoridad sobre el hombre, entonces una mujer no podría ser una pastora de una iglesia, o un predicador del evangelio, en el sentido ordinario. Un evangelista debe pregonar con autoridad. Pablo le mandó a Timoteo: haz obra de evangelista. 2 Timoteo 4:5. Pero Timoteo, el evangelista, fue dado las siguientes instrucciones. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. 1 Timoteo 4:11-12. Un evangelista tiene autoridad de Dios y no debe ser menospreciado, aunque sea joven. Pero ninguna mujer debe ejercer autoridad sobre el hombre, y ninguna mujer puede ser una evangelista en el sentido bíblico. No había mujeres evangelistas en tiempos bíblicos, y no debe haber ninguno ahora. 1 Corintios 14:34-35 manda a las mujeres a mantener silencio en la iglesia. Acabamos de estudiar estos dos versículos en el capítulo 14 de 1 Corintios que trató con el lugar de la mujer en la iglesia. Pero señalamos solamente la enseñanza que las mujeres están, aun en asuntos religiosos y de la iglesia, sujetas a sus maridos. Leamos los versículos 34 y 35 otra vez, y veamos lo que dice acerca de mujeres predicadoras. Vuestras mujeres callen en las congregaciones.
Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 1 Cor. 14, 34, 35. Otra vez las escrituras instruye claramente a las mujeres que guarden silencio en las iglesias, que no se les permite hablar, sino que deben mantenerse en obediencia, tal como era en el Antiguo Testamento. Algunos pueden llegar a decir que este reglamento era tan solo para la iglesia en Corinto. Pero eso no es cierto. La epístola no solamente fue escrita a los cristianos en Corinto, pero también a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, como se puede notar en el 2º versículo del 1er capítulo. Las instrucciones de 1 Corintios fueron dadas por el Espíritu Santo a todos los cristianos en todo lugar. Por tanto, a todos los cristianos en todo lugar, el Señor manda diciendo: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Algunos posiblemente lleguen a decir que de acuerdo a esta escritura una mujer no debe cantar en un coro, ni dar testimonio en una reunión de oración. Vamos a tratar con esto más adelante. Yo creo que el Señor quiere la mujer guarde silencio en cuanto a lo que concierne la enseñanza o predicación oficial, cualquier discurso público acerca de las escrituras, o un liderato público en la iglesia, o de hombres, o de grupos que incluyen a hombres. Si esa interpretación no alcanza lo suficiente, vamos a extendernos hasta el punto de la intención de las escrituras. Pero por lo menos es claro y obviamente cierto que esta escritura prohíbe a cualquier mujer predicar, y prohíbe a cualquier